Y son conceptos nuevos que se han ido introduciendo actualmente y que, bueno, pues van de la mano con todo este tema de salud y todo lo que estamos promoviendo nosotros en el día a día, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar de inflammaging, es un término relativamente nuevo que nos habla de cómo la inflamación nos lleva más rápido a envejecer, ¿no? Y el problema, como ya lo hemos dicho en algunas otras pláticas, el problema no es que envejezcamos, el problema es que podamos envejecer, pero con calidad de vida. O sea, que no suframos, ¿no? Como se los he dicho en otras pláticas, envejecer no es opcional, sufrirlo sí, padecerlo sí, el no podernos mover, el tener molestias, el tener que tomar muchísimos medicamentos, eso sí podemos nosotros pues hacer varias acciones para poder disminuir todo eso. Entonces, pues bueno, voy a empezar a compartir la presentación. Déjenme acomodar esto, pero ya ven que luego la tecnología puede ser nuestro mejor aliado, nuestro peor enemigo, y cuando más la necesitamos es cuando peor, como la impresora, cuando dicen, no, que no huele el miedo, así las computadoras. Pero bueno, vamos a empezar entonces con la plática del día de hoy. Como les decía, va a haber diversos factores que van a estar, pues, relacionados con esta parte del inflammaging, ¿no? Que es, punto número uno, les quiero enumerar primero cuáles son los temas que vamos a estar tocando el día de hoy, que van a ser la epigenética, microbiota, genes del envejecimiento y de la longevidad, como son mTOR y AMPK, alimentación, el cortisol y el sueño, que son muchas cosas que en otras pláticas ya he comentado también, pero bueno, pues para que vean que todo está relacionado, que no nada más es, pues más bien que tenemos muchos factores que van a estar influyendo en este proceso de envejecimiento, ¿no? Entonces, pues primero quiero hablarles un poquito del genoma humano. ¿Qué es el genoma humano? Pues son todo nuestro, se estudió, ¿no? Todo el ADN y cómo estaba compuesto, y salieron varias cosas a relucir importantes, porque pues todos antes pensábamos que si mi papá era diabético o mi mamá tenía artritis, pues yo iba a ser también diabético o artrítico, ¿no? Sin embargo, pues hemos visto que estos conceptos han ido cambiando, que sí, la genética es importante, pero que también importa todo aquello que va a estar influyendo sobre estos genes. Entonces, el genoma humano es toda esta información genética, ¿no? Pero también dentro de esa información genética vamos a tener ciertos genes, y esos genes pueden prenderse o pueden apagarse, dependiendo de lo que nosotros vayamos haciendo. Entonces, vean cómo, pues, el 50% aproximadamente de nuestras células son microorganismos y que pueden llegar a pesar de 1 a 2 kilos, ¿no? De puras bacterias. El 100% del genoma, es decir, de los 46 cromosomas que tenemos todos, solamente el 1% son genes. Y de ese 1%, el 99% son bacterias. Entonces, vean la importancia de las bacterias que habitan en nuestro cuerpo, y también de que, pues, en realidad es muy poquito la influencia genética que tenemos en todo nuestro cuerpo y en las enfermedades que vamos a estar desarrollando. El 95% del genoma está formado por y somos 99% iguales, y el 1% es igual a 3 millones de diferencias. Entonces, vean cómo ese 1% que pareciera muy poquito es lo que nos hace realmente ser diferentes, ¿no? Pero es un 1%. Vean cómo en realidad sí es importante la genética, pero influye muy poquito dentro de todo esto de la salud, ¿no? Y vamos a tener otro concepto importante, que es la epigenética. Como ya les decía, vamos a tener este ADN, ese ADN va a tener genes, y esos genes pueden estar apagados, pueden prenderse o apagarse, es decir, la secuencia del ADN no va a cambiar, pero los genes que están dentro de esa secuencia del ADN pueden irse prendiendo o apagando de acuerdo a ciertos factores exógenos, es decir, el medio ambiente, cuánto dormimos, cuánto comemos, nuestras relaciones, el estrés,
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues esta epigenética va a estar influenciada por la metilación y por las modificaciones en la histona. ¿Qué es la metilación? La metilación va a ser que los genes se expresen o que no se expresen. Es decir, cuando tenemos este grupo metilo, va a ser que esos genes no se prendan, van a estar silenciados. Cuando nosotros no tenemos esta metilación, entonces esos genes se van a empezar a prender y esos genes pues pueden prenderse para enfermedades crónico-degenerativas, para cáncer, para enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, si mi papá es diabético y yo tengo en mi ADN el gen de la diabetes, pues lo que me conviene es que ese gen se mantenga apagado. El ADN también tiene pues un gran tamaño y lo que hace ese ADN es doblarse para poder caber en la célula. Entonces, a la hora de poderse doblar, de poderse hacer, enrollarse, eso se llama una histona. Entonces, todo este material genético, cuando deja de enrollarse adecuadamente, es cuando empieza a promoverse el envejecimiento, ¿no? Entonces, vean cómo pues es importante que ese ADN se pueda enrollar adecuadamente y que tengamos esos grupos metilos que no nos van a permitir que esos genes se vayan expresando. Este es un ejemplo de epigenética. Estos dos ratoncitos tienen un gen que se llama, es un gen que hace que tengan pelaje amarillo y que tengan obesidad. Entonces, la mamá del ratoncito del lado izquierdo no consumió los suficientes nutrientes durante el embarazo y por lo tanto ese gen se expresó y se expresó pues como lo que se tenía que expresar, ¿no? Con el pelo amarillo y con obesidad. Diferente a que si su mamá hubiera comido nutrientes, entonces ese gen hubiera estado silenciado, no se hubiera encendido y entonces pues el ratoncito nació sin obesidad y sin el pelaje amarillo. Espero que este sea un buen ejemplo de lo que me quiero referir con la epigenética, más bien explicarles de la epigenética, es que todo lo que nosotros hagamos va a influenciar en esos genes en que se prendan o no se prendan. Si la mamá del ratoncito del lado derecho no hubiera comido los suficientes nutrientes, hubiera promovido que el gen se hubiera expresado y entonces hubiera sido también un ratoncito obeso y de pelaje amarillo. Pero como comió nutrientes, mantuvo ese gen apagado y entonces pues ese ratoncito no tiene ni obesidad ni el pelaje amarillo. Y así pasa con muchos otros conceptos, ¿no? Es muy importante que hablemos de la microbiota. ¿Por qué? Porque la microbiota, como ahorita lo van a ver, pues es la responsable también de inflamación, de echar a andar nuestro sistema inmune. La microbiota ha ido tomando más auge conforme ha ido pasando el tiempo y nos hemos ido dando cuenta que pues participa en diversas funciones, no nada más en cuanto a lo gastrointestinal, ¿no? Sino también es productora de neurotransmisores, ayuda al metabolismo, al cortisol. Entonces, está influenciada por muchas cosas y es importante para muchas de las actividades que hacemos. Y vamos a tener el microbioma, que es el número total de microorganismos y su material genético. Y vamos a tener la microbiota. La microbiota va a ser la población microbiana que va a estar en los diferentes ecosistemas del cuerpo, de modo tal que vamos a tener microbios en la boca, en el estómago, en el intestino, en los genitales, ¿no? En la piel, en muchos lados vamos a tener presente esta microbiota que es importante. Y vamos a tener una clasificación de esta microbiota. ¿Por qué es importante? Porque como también últimamente ha tomado tanto auge esta microbiota, pues todos no sabemos, ¿no? Todo el mundo toma probióticos, pero no sabe qué probiótico elegir. Toma probiótico porque se lo recomendó la comadre, porque es el que anunció la influencer, pero en realidad desconocemos por qué es bueno ese probiótico que estoy tomando, o por qué sí tomarlo, o por qué no tomarlo. Entonces, pues bueno, vamos a tener esta clasificación de la microbiota, vamos a tener bacterias, vamos a tener virus, vamos a tener eucariotas, vamos a tener arcaes, y son importantes porque cada uno de ellos van a servir para una función dentro del cuerpo. Y además, también cuando se pierde el equilibrio entre estas, vamos
a presentar ciertos síntomas. Entonces, pues nosotros podemos saber, de acuerdo a estos signos y síntomas que vamos presentando, pues cuál es la carga que tenemos de estas bacterias, ¿no? Y bueno, vamos a tener ciertas especies raras, vamos a tener especies predominantes, vamos a tener especies transitorias. ¿Y por qué quería mencionárselas? Porque muchas veces nosotros vemos algún probiótico y lo volteamos y vemos la etiqueta, incluso los que tenemos aquí, los que utilizamos aquí en la compañía, y vemos, y la verdad es que no entendemos mucho, pero decimos, pues ese está bien, ¿no? Ese es buena para el intestino y me lo voy a tomar. Entonces, por eso quería enseñarles pues esta clasificación de estas bacterias para que ustedes vayan identificando cuáles son las buenas, cuáles son las malas, las no tan buenas, las que no nos van a ayudar, las que nos van a defender, y cómo identificar cada una de ellas, porque también pues últimamente están en boga estos estudios de microbiota, que ya les voy a explicar más adelante por qué sí, por qué no, y cuál es el beneficio de realizarlos, ¿no? Y bueno, pues en cuanto a esta microbiota, es importante decir que empezamos a formar nuestra microbiota desde que estamos inútero. Desde que estamos en el útero, nosotros vamos a estar formando esta microbiota, y se va a formar hasta más o menos a los 2, 3 años de edad, ya va a estar formada esta microbiota. ¿Qué va a influenciar esta microbiota a que nosotros crezcamos con una microbiota buena? La alimentación, si tuvimos un nacimiento por vía vaginal o por vía cesárea. ¿Por qué? Porque en el canal vaginal nosotros nos colonizamos, es nuestro primer contacto, por así explicarlo, con una microbiota, ¿no? Entonces, ahí es donde nos vamos a colonizar. Y también, pues, la alimentación, cómo nos dieron la alimentación suplementaria, es muy dado, digo, ahorita ya ha ido disminuyendo todo esto, pero antes era muy dado de, pues dale un traguito de coca, pues dale un pedacito de pan, ¿no? Y hemos ido viendo cómo, pues es importante ir introduciendo poco a poco los alimentos para no crearle a los niños, pues, estas intolerancias alimentarias, y va influyendo mucho con este tipo de alimentación. ¿Qué importa que tome un poquito de Coca Light? ¿Qué importa que le demos este producto light? Pues al final del día sí va importando porque pues todos esos productos no los pueden digerir adecuadamente, y en realidad echamos a andar el sistema inmune, y eso va a hacer que pues dejemos de tolerar a la larga ese alimento. Asimismo va a pasar en la vida adulta, pero ahorita se los voy a explicar más a conciencia. Y entonces, pues esta microbiota va a ir cambiando conforme vamos avanzando en edad, ¿no? No es la misma microbiota que tenemos a los 2 años, tampoco en la edad adulta, y tampoco cuando ya estamos en una edad avanzada. Los adultos mayores pues van disminuyendo esta microbiota, y va aumentando la cantidad de firmicutes, y va disminuyendo la cantidad de bacteroidetes, que ahorita vamos a ver cuáles son las buenas y cuáles son las malas. ¿Y por qué van cambiando? Pues porque también vamos cambiando nuestro modo de alimentarnos, ¿no? Ya les he explicado en algunas otras pláticas que, bueno, pues el adulto mayor empieza a tener molestias para comer. ¿Por qué? Porque ya no traga igual, porque ha disminuido la cantidad de músculo, entonces se les empieza a atorar la comida en el esófago, les cuesta más trabajo pasarla, y además pues no mastican ya tan bien, porque la encía también se hace, de cierta forma, pierde su tono, y entonces las piezas dentarias empiezan a bailar un poco, les cuesta más trabajo masticar. Si les cuesta más trabajo masticar, ese bolo no está lo suficientemente masticado, valga la redundancia, y cuando nosotros no masticamos bien, no empezamos el proceso de la digestión. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros masticamos y masticamos y masticamos, secretamos enzimas que inician el proceso de digestión, y además también hacemos que se produzca más saliva, y esa saliva hace que ese bolo alimentario pase adecuadamente hacia el esófago, y después del esófago hacia el estómago. Entonces, pues los adultos mayores empiezan a perder estas funciones, dejan de hacerlo, y por lo tanto dejan de comer, empiezan a comer más cosas que son blanditas. Cuando comemos cosas que son más blanditas, pues no es carne, ¿no? No es huevo, no es pollo, no es pescado, sino al contrario, pues son panecitos, la frutita, porque no les cuesta trabajo digerirlos, y eso va a estar alterando esta flora intestinal. Entonces, pues va a ir cambiando conforme vamos avanzando en edad, ¿no? Y que es también
¿qué es lo que va a ir pasando? Que nosotros tenemos esta microbiota y vamos a tener a nuestro intestino. Nuestro intestino, estas cuadritos que tienen aquí abajo, que se ven como varios cuadritos, ¿no? Con un circulito en medio y varias proyecciones, pues son nuestras células intestinales. Y estas células intestinales, si se dan cuenta, pues están unidas, ¿no? Están muy cerca la una de las otras. Esto nos va a ayudar a que ningún patógeno pase a través de estas uniones. ¿Por qué? Porque pues el intestino nos va a servir de defensa ante virus, bacterias, algunos alimentos alergenos. ¿Y por qué este intestino no los deja pasar? Pues porque lo que no queremos es que se desencadenen respuestas inflamatorias, ¿no? Y esas respuestas inflamatorias pues pueden llegar a afectar diversos tejidos, pueden alterar la función cerebral, también activar ciertas vías de inflamación, ¿no? Entonces, por eso es importante que nuestro intestino esté íntegro. Lo vamos a ver ahorita. Vamos a tener diferentes tipos de microbiota. Esta va a ser una microbiota protectora. La microbiota protectora va a ser aquella que nos va a resistir ante la colonización de patógenos. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues esta microbiota protectora va a producir ciertos metabolitos como el ácido láctico y el peróxido de hidrógeno, que son tóxicos para todos los patógenos. Entonces, si yo tengo un buen equilibrio de esta microbiota protectora, pues voy a asegurarme de que la microbiota mala, la microbiota patógena, no va a estar creciendo de más, ¿no? ¿Cuáles son estos? Los lactobacillus, los lactococos, los bifidobacterium, los bacteroides. Y ¿cómo podemos saber si esta microbiota protectora está bien en nuestro organismo? Bueno, pues normalmente con la tolerancia a las leguminosas. Si te caen mal los frijoles, si te caen mal el garbanzo, las lentejas, entonces quiere decir que es muy probable que tengas una disbiosis, y que la disbiosis es la pérdida de equilibrio entre la flora intestinal buena y la flora intestinal mala. Entonces, esta microbiota protectora puede estar disminuida si es que no tenemos una adecuada tolerancia a las leguminosas. ¿Y cómo le ayudamos a así tener una adecuada tolerancia? Pues con alimentos fermentados, con aceitunas, en vinagre, con chucrut, con kefir, con kombucha, con tempe, vinagre de manzana, yogurt. Son la única microbiota que podemos nosotros ayudar con probióticos, esta microbiota protectora. Y alimentos ricos en inulina, como lo son la alcachofa, el ajo, el poro, la cebolla, los espárragos, ricos en fructooligosacáridos, en arabinoxilanos y arabinoxiloligosacáridos, como son quinoa, arroz, avena, centeno, maíz, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudarle a nuestra microbiota a tener protectores en nuestro intestino? Pues consumiendo estos alimentos. Y no es que consumamos diario el mismo alimento. Recordemos que en el estómago tenemos ácido clorhídrico y tenemos enzimas digestivas que van a romper los alimentos en pequeños pedazos y que nos van a ayudar a digerir adecuadamente esos alimentos. Cuando nosotros, ya sea por gusto o por practicidad, consumimos diario un mismo alimento, nos gastamos esas enzimas. Si nos gastamos esas enzimas, va a llegar un momento en el cual nos vamos a hacer intolerantes a ese alimento. Entonces, también es muy común que conforme va pasando la edad, nosotros toleremos muy bien un alimento, y cuando nos vamos haciendo grandes, pues ya no toleramos igual los mismos alimentos, ¿no? Y hay que preguntarnos si consumimos el mismo alimento durante mucho tiempo, entonces pues hay que dejar descansar a nuestro sistema gastrointestinal de ese alimento para que se recuperen esas enzimas y entonces podamos volver a consumir ese alimento sin que nos caiga mal. Es por eso que la alimentación debe de ser variada, no debemos de consumir siempre el mismo alimento. Entonces, a lo mejor esta semana pues como arroz y avena, la siguiente semana como maíz y quinoa, ¿no? El chiste es irle dando variedad a estos alimentos. Vamos a tener también la microbiota inmunomoduladora.
que este es el mayor arsenal que tenemos de linfocitos en el organismo, por eso es que muchas de las enfermedades autoinmunes las han relacionado con la microbiota, y cuando nosotros logramos mantener esta microbiota pues saludable, estable, diversa, entonces la ayudamos a nuestro sistema inmune. ¿Cuáles van a ser estas cepas? Los enterococos, la Escherichia coli y los streptococos. ¿Y cómo podemos saber si tenemos una adecuada microbiota antiinflamatoria? Pues con una tolerancia adecuada, bueno, más bien vamos a tener estas reacciones que son innecesarias dentro de nuestro intestino, ¿no? Cuando nosotros no tenemos una buena microbiota inmunomoduladora, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a empezar a aparecer ciertas alergias, ciertas intolerancias. Entonces, esta microbiota nos ayuda justo a que no tengamos reacciones innecesarias contra algún antígeno inofensivo, es decir, que nosotros no estemos atacando algo que no nos está haciendo ningún daño, ¿no? Igual pues vamos a alimentar esta microbiota con la alimentación. Después vamos a tener una microbiota sacarolítica, y esta se va a encargar de degradar la fibra. ¿Cuáles van a ser estas bacterias? Los Bifidobacterium adolescentis, los Ruminococcus bromi, el Faecalibacterium prausnitzii, y que estos se encargan de convertir el almidón resistente y la oligofructosa en ácido butírico. ¿Cuál es la importancia de esto? El ácido butírico es un componente antiinflamatorio muy importante. Entonces, si yo quiero disminuir inflamación, necesito tener una buena cantidad de ácidos grasos de cadena corta, que son, por ejemplo, el ácido butírico. ¿Y cuál es el almidón resistente? El almidón resistente es aquel que se encuentra en ciertos alimentos, como lo son la papa, como lo son el camote, pero el plátano también. El plátano generalmente el que tiene mayor cantidad de almidón resistente es el plátano verde, entonces, y además tiene menor cantidad de azúcar. Entonces, ¿qué podemos hacer con estos alimentos? Por ejemplo, la papa, el camote, el arroz, la avena, los podemos cocer, refrigerar por lo menos 24 horas y después consumirlos al tiempo, no calientes, porque si los calentamos, pues volvemos a perder este efecto importante que es el almidón resistente. Entonces, ¿por qué va a ser importante? Porque vamos a estar produciendo ácido butírico, que es un componente antiinflamatorio. ¿Cómo podemos saber si tenemos bien nuestra microbiota degradadora de fibra? Pues porque si la lechuga no me causa inflamación, vamos por buen camino. Pero si soy de aquellas personas que la lechuga me causa inflamación, entonces podemos tener una alteración en esta microbiota degradadora de fibra. ¿Qué es lo que nos ayuda a tener una buena cantidad de Bifidobacterium? Las algas pardas, que generalmente pues aquí no las consumimos, ¿no? Las consumen más en China y por esos lugares asiáticos. Y el Ruminococcus bromi, lo que más lo alimenta son el almidón resistente, alimentos ricos en inulina, como ya les había mencionado, los fructooligosacáridos, el arabinoxilanos y arabinoxiloligosacáridos, que son todos estos alimentos, el plátano verde, los chícharos, las lentejas, las papas, las alubias, la avena, el camote. De los que más tienen, pues es el camote morado, pero pues también es difícil de encontrarlo aquí, ¿no? Vamos a tener otro tipo de microbiota, que es la microbiota proteolítica. ¿Por qué es importante? Porque esta descompone la proteína. Si nosotros tenemos un sobrecrecimiento de este tipo de microbiota, vamos a estar formando amoníaco, vamos a estar formando nitrógeno, sulfuros y aminas, y esto va a interrumpir la digestión y también va a sobrecargar el hígado. Entonces, este tipo de microbiota se ha visto presente en pacientes con cáncer de colon, con enfermedades inflamatorias del intestino. ¿Y cuáles son estos? Los Proteus, Klebsiella, Clostridoides,
Citrobacter, Enterobacter, Clostridium, Pseudomonas, que son microbiotas pues que no son tan buenas, sí deben de estar presentes. Recuerden que no hay flora ni buena ni mala, simplemente todos tenemos flora, pero debe de estar en equilibrio, o sea, tenemos de todo tipo de estas floras, de estas microbiotas que les estoy mencionando, pero deben de estar en equilibrio, y específicamente en estas proteolíticas deben de ser no mayores al 1%. ¿Qué es lo que puede promover que aumente esta cantidad, este porcentaje? El uso de antibióticos. ¿Y cómo podemos saber si tenemos alguna alteración en este tipo de microbiota? Pues si al comer carne las heces huelen muy mal, si me da dolor de cabeza o dolores musculares, que muchas veces lo traducimos a que no digerimos adecuadamente la carne, bueno, pues es muy probable que tengamos una alteración en este tipo de microbiota proteolítica. También esta microbiota proteolítica pues va a ser determinante para secretar dos cosas importantes. Uno es el óxido de trimetilamina, y la importancia de este es que nosotros lo obtenemos a través de alimentos ricos en colina, en lecitina, que la contiene el huevo, y en carnitina, que la contiene la res. ¿Y qué es lo que pasa? Que pues vamos a tener esta flora proteolítica que la va a fermentar y va a producir la trimetilamina, que se va a activar después en el hígado, ¿ok? Entonces, pero pues el origen es básicamente de estos alimentos que van a fermentar, van a ser fermentados por este tipo de microbiota. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que vamos a aumentar la inflamación vascular, vamos a hacer que se formen células espumosas que son importantes para la aterosclerosis, y también que tengamos una alteración en el colesterol. ¿Qué es lo que pasa con este componente que es el TMAO? Vamos a aumentar la aterosclerosis y por lo tanto el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, por eso no nos conviene tener un mayor porcentaje de este tipo de microbiota. También vamos a tener los lipopolisacáridos, y los lipopolisacáridos se encuentran en la pared celular de las bacterias gram negativas y son endotoxinas que se van a estar liberando cuando la bacteria se divide o muere. Entonces, cuando nosotros tenemos muchas bacterias, vamos a tener la entrada de estos lipopolisacáridos a la circulación. ¿Y qué es lo que lo va a estar promoviendo? Pues la disbiosis, es decir, la pérdida, la alteración de este equilibrio y el aumento de la permeabilidad intestinal. Vamos a tener que estos lipopolisacáridos aumentan cuando tenemos una dieta alta en grasas saturadas y trans, que activan el sistema inmune y la cascada de citocinas inflamatorias. Entonces, los ácidos grasos de cadena corta van a combatir estos lipopolisacáridos. ¿Se acuerdan que los ácidos grasos de cadena corta era el butirato, que lo secretamos a partir de esta microbiota protectora? Entonces, pues debemos de tener pues mayor cantidad de la microbiota protectora, una menor cantidad de esta microbiota de esta microbiota de proteínas, para disminuir esta cantidad de lipopolisacáridos, y por lo tanto que no estemos afectando, que no estemos promoviendo pues cosas inflamatorias, ¿no? Procesos inflamatorios. Ahora, vamos a tener también la microbiota muconutritiva. ¿Qué es esta microbiota muconutritiva? Vamos a tener una cantidad de moco que va a estar cubriendo todas nuestras células intestinales. ¿Y para qué sirve este moco? Para atrapar estas bacterias y impedir el paso entre las uniones del intestino. Entonces, ¿cuáles van a ser esta microbiota mucoprotectora? Va a ser Akkermansia mucífila, que va a estar formando ácido acético, y cuando nosotros tenemos un recuento bajo de Akkermansia mucífila, está asociada con obesidad y toxicidad metabólica.
Hemos platicado en otras pláticas que cuando tenemos un desequilibrio de la microbiota también podemos promover obesidad, y la obesidad es un tejido inflamatorio y la inflamación nos ayuda a liberar citocinas inflamatorias. Entonces, pues es importante no estar produciendo esta toxicidad metabólica. Cuando hay obesidad tenemos un alto contenido de firmicutes, que es una flora intestinal que promueve resistencia a la insulina. Entonces, cuando nosotros tenemos mayor inflamación, promovemos mayor resistencia a la insulina. Y hemos hablado también que la resistencia a la insulina pues no es buena, no es buena, no nos ayuda a diversas actividades dentro del cuerpo y promueve un estrés oxidativo, promueve inflamación. Vamos a tener también en este género a las Faecalibacterium prausnatzi, que convierte el ácido acético en butirato. Entonces, vean cómo la Akkermansia mucífila va a formar ácido acético y la Faecalibacterium va a hacer que ese ácido acético se convierta en butirato. Y ya dijimos que el butirato es un ácido graso de cadena corta que es antiinflamatorio. Es una de nuestras mayores protecciones contra la inflamación. Entonces, va a hacer que bajen, que estos niveles bajos de estas dos bacterias pues aumenten las interleucinas 8 y que disminuya la interleucina 10, las cuales van a ser proinflamatorias y antiinflamatorias. Entonces, por eso nos conviene tener esta microbiota muconutritiva en adecuado equilibrio para no empezar a perder pues todas esas características, ¿no? Ese beneficio antiinflamatorio que nos va a brindar el estar produciendo ácidos grasos de cadena corta. Y que, nuevamente, ¿qué nos va a ayudar a mantenerlas adecuadamente? Pues el almidón resistente, de 5 a 10 gramos diarios. Ya les había mencionado el plátano verde. ¿Por qué verde? Porque contiene menor cantidad de azúcar y mayor cantidad de almidón resistente. La avena, las alubias, las lentejas, la papa, el camote. Estos últimos, por ejemplo, las lentejas, los frijoles, llegan a tener antinutrientes. ¿Qué son estos? Pues son componentes que nos van a promover la inflamación. ¿Cómo podemos quitar estos antinutrientes? Remojándolos durante por lo menos 24 horas. Podemos hacer el cambio de esta agua en las que los ponemos a remojar. Yo les recomiendo que los pongan a remojar y que hagamos un cambio de por lo menos 3 veces de esta agua, y después cuando los ponemos a cocer, tirar esa agua que soltó en el primer hervor y después ya ponerlos a cocer, ¿no? De esa forma vamos a eliminar todos estos componentes que causan inflamación. Los Faecalibacterium prausnatzi, pues le gusta el kiwi, la zanahoria, la uva, el pomelo, el plátano, el limón, la naranja, la cereza y la manzana. Entonces, como les decía hace rato, no nos sirve nada más comer solamente uno diario, ¿no? O sea, bueno, pues a mí me gusta la avena, entonces voy a desayunar diario avena. Tenemos que tener una alimentación diversa. ¿Por qué? Porque nos podemos estar gastando las enzimas digestivas y eso nos va a llevar a después ya no tolerar adecuadamente ciertos alimentos, ¿no? Que ya les dije, ya sea por gusto o practicidad, tendemos a consumirlos diario. También tenemos una microbiota fúngica. Esta pues no es tan buena. Esta es la conocida cándida. ¿Y cuál es la importancia de esta? Que va a estar interactuando con linfocitos y leucocitos. Cuando los leucocitos y los linfocitos detectan que hay cándida, lo que hacen es que pues empiezan a activar al sistema inmune, liberan citocinas en forma de estarse defendiendo ante esta cándida. ¿Por qué? Porque la cándida se va a fagocitar y va a destruir estos linfocitos y estos leucocitos que a nosotros nos sirven de defensa. Pero antes de que se los coma, va a liberar muchas citocinas inflamatorias. Entonces, pues va a causarnos demasiada inflamación dentro del cuerpo, y cuando tenemos cándida, pues no nada más se ve reflejada en el sistema gastrointestinal, también se ve reflejada en
También se ve reflejada en la piel. Podemos tener pacientes con eczemas, con psoriasis, en los cuales la principal alteración es la cándida. Y a veces los pacientes mencionan, oye, pero es que no tengo ninguna molestia gastrointestinal. No necesita tener molestias gastrointestinales. También las lesiones en la piel pueden ser un dato de cándida, ¿no? Entonces, por eso esta microbiota pues es importante. Son muy oportunistas. ¿Qué quiere decir esto? Que crecen, ¿no? Crecen rápido ante el mínimo evento. Tienden a crecer muchísimo. ¿Por qué? Porque les encanta el azúcar. Y ya sabemos que pues la alimentación del mexicano está cargada de alimentos ultraprocesados que son ricos en azúcar. Entonces, pues le ayudamos a estos hongos a crecer. Y bueno, los ácidos grasos de cadena corta, que eran los que les decía hace unos momentos, que son importantes porque son antiinflamatorios, pues van a estabilizar la mucosa del intestino, van a prevenir la permeabilidad intestinal, van a ayudarnos a reducir el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es todos esos radicales libres que se van acumulando en el cuerpo y que a la larga nos van a producir alguna enfermedad, en donde pues puede ser en cualquier órgano, puede ser en los ojos, con glaucoma, puede ser en las articulaciones, con artritis, con enfermedades autoinmunes, enfermedades cardiovasculares. Entonces no es bueno tener estrés oxidativo y contribuyen también a la producción de moco en el intestino. Entonces ya habíamos visto que este moco lo que va a hacer es va a evitar que pasen virus, que pasen bacterias hacia el torrente sanguíneo. ¿Y por qué es importante? Si nosotros, del lado izquierdo tenemos estas células, nuevamente estas células intestinales que están muy pegaditas, que no dejan pasar virus, bacterias, toxinas, alergenos, y del lado derecho vamos a tener que estas uniones empiezan a abrirse y dejan pasar pues estos componentes que llegan al torrente sanguíneo, y en el torrente sanguíneo tenemos a nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune es lo que nos va a estar defendiendo ante cualquier cosa extraña. Entonces, el sistema inmune no lo reconoce y lo empieza a atacar. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, el gluten. El gluten ha ido tomando más importancia, ¿no?, en estos tiempos, porque cada vez vemos más personas intolerantes al gluten. Y no es que el gluten sea malo, lo que pasa es que abusamos del gluten. Es decir, desayunamos un pan en la mañana y después en la tarde pues nos comemos unas galletitas y luego en la noche nos cenamos unas quesadillas, ¿no? Es una gran cantidad de gluten. Y otra cosa que no ayuda es que pues ese gluten ya no es tan limpio como antes, ya está muy modificado, y también pues la mayoría de los alimentos ultraprocesados contienen gluten. Si ustedes se van a su alacena y empiezan a revisar todas las etiquetas de los productos que tengan empacados, van a ver que la mayoría de ellos contienen gluten. Entonces, en realidad estamos exponiéndonos constantemente al gluten. Repito, no es que el gluten sea malo si lo consumimos de vez en cuando, pero cuando continuamente estamos expuestos, pues como les decía, una, nos gastamos las enzimas, y dos, pues empezamos a formar estas intolerancias. Y también se ha visto que el gluten está relacionado con una enzima que se llama la sonulina, que tiene relación con este intestino permeable. Entonces, por eso es esta importancia del gluten. Y también se ha visto en algunos estudios que el gluten comparte ciertas características con algunos tejidos del cuerpo. Entonces, cuando nosotros nos estamos exponiendo constantemente al gluten, a veces el sistema inmune puede llegar a identificar algunos de nuestros órganos como no propios, porque se parecen al gluten, y entonces los empieza a atacar, y por eso empiezan a aparecer ciertas enfermedades autoinmunes, ¿no? Otra cosa que puede hacer nuestro intestino permeable, el alcohol, el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, que cuando nosotros normalmente la necesitamos para estar alertas durante el día, por la noche tiene que disminuir ese cortisol para que aumente la melatonina y podamos descansar. Pero si no nos vamos a dormir temprano, ese cortisol está constantemente alto. Si estamos estresados todo el tiempo, ese cortisol está alto, ¿no? Entonces, vean cómo, pues, diversas cosas que nosotros podemos ir haciendo en el día a día van a estar influyendo en que estas vías de inflamación se vayan activando. También los medicamentos, como ya les dije, no nada más va a inflamar el intestino, va a ser este intestino permeable, sino va a estar promoviendo que todas estas
esta microbiota inflamatoria, ¿no? La que disminuye la cantidad más bien que va a promover la formación de estos lipopolisacáridos que ya vimos que no son buenos y también promover enfermedades cardiovasculares, ¿no? Por lo tanto, pues estos medicamentos no nos van a estar ayudando, las deficiencias nutricionales también nos hacen el intestino permeable, la gliadina que viene contenida en el gluten, las prolaminas, el estrés que nos ayuda a liberar más cortisol, entonces se va haciendo esta ruta inflamatoria cada vez más grande, el estrés también hace que el cortisol aumente y el cortisol hace que aumente la presión arterial, que aumente la cantidad de glucosa, que tengamos mayor grasa visceral y que este intestino se haga permeable. ¿Cuáles son los signos o síntomas que podemos estar presentando cuando tenemos un intestino permeable? Ya les decía, muchas veces estos síntomas no van a estar relacionados con molestias gastrointestinales. Podemos tener dolor en articulaciones, podemos tener cefaleas crónicas, podemos tener enfermedades autoinmunes, obesidad, ¿no? Aquellos que pues no pueden bajar por nada del mundo, muchas veces está relacionado con este intestino permeable. Otra cosa que es importante, pues van a ser estos genes como el mTOR, que son proteínas que van a estar regulando el crecimiento y el metabolismo. Generalmente se activan cuando pues nosotros tenemos cierta abundancia nutricional a través de la glucosa o de los aminoácidos y lo que van a hacer es encargarse del crecimiento y de la división celular. Entonces, es importante, por ejemplo, cuando somos jóvenes, porque lo que queremos es crecer, ¿no? Pero cuando ya somos adultos, ya esta vía ya no nos sirve de todo porque lo que va a hacer es promover el crecimiento, sí, pero a lo mejor de células que no queremos, como las células cancerígenas y de las caderas, del tejido graso, ¿no? Entonces, esta vía, cuando nosotros llegamos a una edad adulta, hay que tenerla lo más controlada posible para evitar que se vaya hacia pues algún tipo de crecimiento cancerígeno. Y vamos a tener también el AMPK cíclico, que esta es una de las rutas de la longevidad más conocida, es un regulador central, un interruptor metabólico que va a regular y mantener la homeostasis. Va a ser un sensor que va a estar detectando niveles bajos de energía y lo que va a hacer es buscar energía a través de ciertos componentes, como son, por ejemplo, células viejas, ¿no? Entonces va a estar limpiando nuestro organismo, desechando lo que ya no nos sirve. ¿Para qué? Para que cuando llegue la otra enzima, que es el mTOR, pues pueda ayudar al crecimiento de células nuevas. Y va a incrementar la esperanza de vida saludable. Entonces, pues nos conviene tener este AMPK bien, ¿no? En equilibrio para que nos promueva la longevidad, para que nos ayude a limpiarnos de células viejas, células que ya no nos están ayudando, y pues todo en el cuerpo, lo que no te mata te hace más fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos este AMPK, vamos a tener ciertas vías de inflamación que van a estar preparando al cuerpo, ¿no? Le van a estar diciendo, oye, te voy a inflamar tantito para que pues te hagas más fuerte, para que te prepares si en caso de que llegue alguna infección, de que llegue algún otro, pues alguna condición que tenga que requerir, ¿no? Que el cuerpo sea fuerte. Entonces, pues va a estar activando, vamos a estar sufriendo este estrés, que lo único que va a estar creando es que nuestras células, nuestro cuerpo sea más resiliente, entonces, y pueda pues defenderse ante cualquier infección, que se haga más fuerte y que nos permita sobrevivir. Entonces, esto va a ser clave para la longevidad. Se van a activar rutas de la longevidad como la MP quinasa y las sirtuinas. ¿Y qué es lo que hace que estas vías se activen? El ejercicio. El ejercicio es un estrés leve que el cuerpo pues dice, oye, lo traduce a como si lo estuviéramos pues empujando, ¿no? Y decía que es como cuando te sacan de tu zona de confort, porque hacer ejercicio no es fácil, tomar la decisión de empezar a hacer ejercicio no es fácil, y nos saca de nuestra zona de confort, te hace, pues si quieres correr 1 kilómetro y no caminas ni a la esquina, pues te va a costar trabajo
correr ese kilómetro, pero eso nos va a estar promoviendo estas vías antiinflamatorias, ¿no? La sauna de infrarrojos también, porque es un pequeño estrés, o sea, no te estás quemando, pero sí ese calor te estresa, te saca de tu zona de confort. Los baños fríos también te estresan, o sea, no conozco nadie, a lo mejor muy poquitas personas, que se puedan dar estos baños de agua fría y digan, ¡ay, qué delicia! Ya después de que te lo diste, pues sí, sientes rico, te activas, etcétera, etcétera. Pero en ese momento sientes incomodidad, o sea, te estresas, no es algo placentero, no es algo que disfrutemos, ¿no? Igual el calor de la sauna de infrarrojo, pues a lo mejor al principio pues, es incómodo en realidad, y es tan incómodo que dices, no, ya no aguanto y te sales, a lo mejor aguantas 1 o 2 minutos, pero después te sales, igual el agua fría. La restricción calórica también es algo que nos va a ayudar a mantener esta hormesis, es decir, disminuir un poco la cantidad de calorías que estamos consumiendo. El ayuno también. ¿Por qué? Acuérdense que el ayuno pues ha tomado ciertos, es una estrategia nutricional muy importante, pero pues ha tomado ciertos efectos porque pues no lo recomienda nada más los médicos, ¿no? No lo recomendamos los médicos nada más, sino también los influencers, etcétera, etcétera. Y no tengo nada en contra de ellos, pero la gente a veces no entiende la importancia de realmente conocer qué es el ayuno, o sea, de qué se trata, y dejan de comer, o sea, nada más dejan de comer porque pues traducen a que ayuno es no comer y dejan de comer, y el ayuno no se trata de dejar de comer, se trata de comer lo que te corresponde, tu cantidad de macronutrientes en un menor periodo de tiempo, es decir, todo lo que te toca, a lo mejor en 8 horas en lugar de 12 horas, pero no dejar de comer, porque a veces dicen, oye, sáltate la cena, y se saltan la cena, pero pues a lo mejor en el desayuno no consumieron proteínas y en la tarde pues comieron lo que encontraron, ¿no? Entonces el ayuno sí es muy bueno, uno de sus principales efectos es que pues promueve la autofagia, y la autofagia es que se vayan reciclando las células que ya no nos funcionan, pero para eso pues necesitamos comer lo que nos corresponde, de lo contrario vamos a terminar desnutridos con pues estas deficiencias nutricionales, se les empieza a caer el cabello, se les empiezan a romper las uñas, dejan de tener energía y entonces dicen el ayuno me cayó fatal, y no es que les haya caído fatal, sino que realmente no lo hicieron como deberían de hacerlo, ¿no? Y los polifenoles, que son ciertos componentes que contienen las frutas, que los hace resistir el estrés ambiental. Entonces, como les decía hace rato, lo que no te mata te hace más fuerte, y esa es estos componentes que hacen que pues es como la defensa de estas frutas que están, estas verduras que están expuestas al medio ambiente, que se tienen que defender, que tienen que sobrevivir ante pues el frío, el calor, etcétera, etcétera, se estresaron, nosotros nos lo comemos y a nosotros nos confiere un beneficio para la salud. Entonces, ¿qué otra cosa nos ayuda con con toda esta inflamación, ¿no? A disminuir esta inflamación? Pues una adecuada calidad de sueño, es decir, elegir un horario regular de sueño, porque muchas veces no le tomamos la importancia realmente a dormir, y dormir es muy importante porque es donde nuestro cuerpo se puede reparar. Lo ideal es que nos vayamos a dormir a las 10 de la noche, porque la melatonina empieza a elevarse a las 9:30 de la noche. A partir de las 10 de la noche nuestros órganos se van a un modo de ahorro de energía para que se puedan reparar. El intestino deja de funcionar, entonces pues si ustedes cenan muy tarde, ese intestino, ese alimento se va a quedar ahí, ya no se va a digerir adecuadamente, ¿no? Hay algunos componentes como la melatonina, algunas hierbas como la valeriana, la pasiflora, pues que nos ayudan a irnos a tener un buen descanso. No hay que consumir cosas que puedan estarnos estimulando antes de irnos a dormir. Se dice, hay algunas personas que son más sensibles al café o al té, hay algunas que no les hace nada si se toman un café en la noche, pero normalmente el café y el té estimulan, entonces no consumirlo después de las 2 de la tarde. Hacer un poco de meditación antes de dormir, entonces a las 10 de la noche podemos empezar a apagar todos los aparatos electrónicos, podemos poner una meditación y prepararnos para irnos a dormir. También muchas veces sirve un baño con agua caliente antes de irnos a dormir, a lo mejor las mujeres no mojarse el cabello, pero un baño con algunas sales de Epsom, por ejemplo, nos ayuda también a
barrer radiaciones. Si utilizamos una pijama de algodón, nos ayuda también a un buen descanso. ¿Por qué? Porque recuerden que todos los tejidos que son sintéticos, pues absorben más radiación. Entonces, el lugar que tenemos seguro para nosotros es nuestro cuarto. Entonces, hay que promover un buen descanso con cosas que no nos estén alterando el correcto descanso y por lo tanto la correcta reparación de nuestros órganos. Y bueno, hay algunos componentes que tienen capacidades antiinflamatorias, los hemos escuchado mucho: cúrcuma, fibra, flavonoides, isoflavonoides, betacarotenos, el té verde, el té negro, el magnesio, el omega 3. Se han realizado diversos estudios en los cuales se midieron citocinas inflamatorias y antiinflamatorias, y estos fueron pues los resultados de los componentes que se probaron. Entonces pues la cúrcuma y la fibra son unos componentes que pues son más antiinflamatorios, ¿no? Por lo tanto nos conviene introducirlos a nuestra alimentación, y aquellos que tienen mayor capacidad inflamatoria son las grasas saturadas, las grasas trans, las grasas totales. Por lo tanto, pues hay que disminuir la cantidad de estos alimentos, ¿no? ¿Y cómo podemos ayudarle a nuestra alimentación? Pues consumiendo polifenoles, antocianinas, ¿qué lo contienen? Pues todos aquellos alimentos que tienen pigmentos azules, rojos, morados, como los arándanos, morazul, patatas. El boniato morado es el camote morado, la cereza, los flavonoides que vienen en las catequinas, en el té negro, el té verde, matcha, que tiene un gran poder antiinflamatorio, el té blanco, el cacao, la quercetina, que viene contenido en la cebolla, en las espinacas, rúcula, berros, chiles, fresas, manzanas, la epigenina, el perejil, apio, cebolla, orégano, los flavonoides con esperetina, que contienen los limones, las naranjas, las isoflavonas, el resveratrol que viene en el vino tinto, que a muchos de nosotros nos encanta, ¿no? Los glucosinolatos o los organosulforatos, como el sulforano que viene en los germinados de brócoli, el indol 3-carbinol que viene en las crucíferas, como los coles de Bruselas y el kale. Entonces vean todo lo que podemos utilizar, de dónde podemos echar mano para tener una alimentación antiinflamatoria, ¿no? Es muy importante pues que podamos realizar este equilibrio entre todo esto que nos ayuda, o que más bien promueve o acelera el envejecimiento. Entonces, nuevamente, el sobrepeso, ¿por qué? Porque es un tejido inflamatorio, y ese tejido inflamatorio va a estar secretando citocinas inflamatorias. Los niveles de glucosa e insulina en sangre, porque ya vimos que la resistencia a la insulina es proinflamatoria, entonces, pues no nos ayuda. Si tenemos niveles de glucosa elevados, promovemos que lleguen ciertas infecciones oportunistas como la cándida, y eso es inflamación. El no dormir, porque no tenemos un descanso, no reparamos nuestros órganos, y por lo tanto se va a traducir a la larga en inflamación. Pasar horas frente a la computadora, ¿por qué? Porque eso se traduce a que somos sedentarios, a que no estamos haciendo actividad, y también eso ayuda a que promovamos el sobrepeso, la obesidad. Si no nos movemos, recuerden que pues todo este tejido graso se va acumulando, este tejido graso secreta células inflamatorias, tenemos más inflamación, y por lo tanto la inflamación promueve el envejecimiento. El estrés y la ansiedad, porque nos vamos a estar liberando cortisol, las emociones negativas, que tampoco nos ayudan. Muchas de estas emociones negativas pues van también a favorecer la liberación de cortisol. El cortisol hace que el intestino se haga permeable, y que además nos aumente la presión arterial, que aumente los niveles de glucosa, la grasa visceral. Y la grasa, cuando tenemos más grasa visceral, mandamos una señal de que todo el tiempo tenemos hambre. Entonces, a mayor grasa visceral, mayor hambre, porque empezamos a liberar hormonas del hambre, ¿no? Alimentación inflamatoria, porque pues ya les expliqué todo lo que va a estar sucediendo con esta alimentación inflamatoria. Vamos a tener pues esta alteración en nuestra microbiota, que es importante, porque si nosotros tenemos esta alimentación inflamatoria, no vamos a promover el crecimiento de la microbiota protectora, de la microbiota que nos va a estar dando este moco, que nos va a estar protegiendo contra bacterias, y no vamos a tener estos ácidos grasos de cadena corta que son antiinflamatorios. Entonces, pues, ya por último,
lo que les quería decir con esta plática es que, pues, nosotros tenemos en nuestras manos la capacidad de elegir acciones, de tomar decisiones que nos lleven a no tener esta inflamación, ¿no? Y cuál es la importancia de sí alimentarnos bien para alimentar a nuestra microbiota y que a partir de esta microbiota tengamos más aliados antiinflamatorios, el descansar. Y entonces, pues, podemos irnos a casa preguntándonos qué tal estoy digiriendo la lechuga, las leguminosas, si mis heces son muy apestosas, y estoy durmiendo bien, si estoy haciendo ejercicio, ¿no? Y poder, pues, tratar de hacer ciertos cambios, como, pues, a lo mejor darme un bañito con agua fría, el exponerme un poquito más al calor, con estos baños de sauna, y si no, pues, con el calor que hace ahorita, nada más se meten a la regadera de agua fría, y con eso vamos a producir un estrés, ¿no? El ejercicio, retarnos a hacer cosas diferentes para que también vayamos teniendo resultados diferentes, para que disminuyamos esta inflamación, y cuando nosotros disminuimos la inflamación, promovemos la longevidad. Por el contrario, si nosotros promovemos inflamación, promovemos el envejecimiento. Y pues bueno, eso es todo por mi parte. Espero que les haya quedado claro, más bien que haya sido lo suficientemente clara, y pues no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Wow, pues excelente presentación. La verdad es que muy valiosa información la que nos acaba de compartir, doctora. La verdad es que creo que aprendimos bastante todos. Sobre todo creo que el último, ahorita todos van a festejar mucho tomándose una copita de vino por el resveratrol. Todo sea por la salud, dicen por ahí. Si tienen algunas dudas, algunas preguntas, canalícenlas con las personas que los invitó, y pues nos esperamos aquí el próximo martes en nuestras pláticas de salud. Cualquier cosa, aquí seguimos en contacto. Excelente noche. Buenas noches a todos. Gracias.